Y bien, estamos ahora con Jorge Isuski, miembro del Consejo Nacional de Educación. Él es además presidente de IPAE, es empresario de educación, tiene una cadena de colegios muy conocida que se llama San Felipe de Neri, muy interesante. Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ustedes han hecho un planteamiento, aquí lo tengo, del Consejo Nacional de Educación. ¿En qué medida esta ley de organización y funciones que tiene que dar el Ministerio, que tiene que terminar de elaborar el Ministerio y tiene que ser aprobada dentro de lo que llaman la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pues es la ocasión ideal para reorganizar todo el sector y cambiar una serie de cosas y mejorar? ¿Cuáles serían los planteamientos? Bueno, yo empezaría diciendo que antes del proceso de regionalización, el sector de educación se movía alrededor del Ministerio de Educación, de las direcciones regionales de educación, de las UGELes y las escuelas. Cuando llega el proceso de regionalización, aparecen nuevas normas, como la Ley Orgánica de Municipalidades, como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y el problema que se presenta es que en los capítulos correspondientes a educación, estas normas colisionan entre sí. Entonces, nos quedamos finalmente con que ya no solamente es el Ministerio de Educación, las direcciones regionales y las UGELes, sino también el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, los proyectos especiales, y todo esto empequeñece la escuela. Todos tienen funciones y la escuela cada vez tiene menos competencias para desarrollar. Entonces, en este proceso de regionalización se genera esta sobrelegislación, estas normas que colisionan, porque por ejemplo, la Ley General de Educación conceptúa a los gobiernos locales como órganos de apoyo. Sin embargo, la Ley Orgánica de Municipalidades le da funciones casi idénticas a las de la UGEL. Por otro lado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice que la supervisión de la gestión pedagógica e institucional recae en las direcciones regionales de educación, mientras que la Ley Orgánica de Municipalidades dice que no, que recae en las municipalidades. Entonces, todo esto ha generado esta sobreregulación y esta falta de responsables, porque lo que sucede en el país es que la educación no está caminando bien, hay esfuerzos importantes por mejorarla, pero al final hay ausencia de responsables. Por ejemplo, es usual escuchar en los meses de abril o mayo personas que llaman a los medios de comunicación para decir, señor, estoy llamando a 3 horas de Bagua, estamos principios de mayo y no hay docentes. ¿Quién es responsable de eso? No se sabe quién es responsable. Así es. Entonces, el marco regulatorio es tan confuso y tan abundante que hoy día existe una ausencia de responsables en el tema educativo. Esto lleva a muchos problemas, reduce la capacidad de los centros educativos de manejar su gestión y asfixia a la escuela. ¿Ok? Claro, el director tiene que estar respondiendo a pedidos similares de distintas instancias, a la municipalidad por un lado, a la UGEL por otro, al gobierno regional, respondiéndoles de lo mismo de repente. Así es, y esto lleva a que el director se convierta en un administrador de documentos, que tiene que estar preparando informes, distrayendo su función pedagógica, que sería lo relevante para la escuela. Y por último, esas funciones deberían estar en la escuela, no en la UGEL, ni en la municipalidad, ni nada. Él debería tener mucho más autonomía. Así es. Entonces, yo creo que lo importante y lo rescatable de todo esto es que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dice lo siguiente: bueno, señores, como vamos a entrar en un proceso de regionalización, ustedes, los ministerios, tienen que transferir competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales. Digan ustedes qué van a transferir. Y lógicamente, como van a transferir competencias y funciones, ya no van a tener la misma estructura, porque van a tener menos funciones que hacer. Entonces le dice a los ministerios, ustedes preparen un proyecto de ley en la cual me van a decir cuál es su nueva estructura. Y una matriz de transferencia de competencias y funciones que defina claramente la responsabilidad del gobierno nacional en el tema educativo, del gobierno regional, del local y de todas las instancias involucradas en las cuales debería estar la escuela. Entonces, y de la escuela entonces también. Claro, eso es lo importante, porque esta matriz de transferencia de competencias y funciones no debe estar hecha solamente en función a los niveles de gobierno. ¿Ok? Entonces, hoy día los peruanos tenemos la enorme oportunidad, quizás no de solucionar todos los problemas del país en el campo educativo, pero sí hacer un gran avance de poder clarificar las normas y saber quién es responsable de qué. Por ejemplo, en el campo de la estructura del Ministerio de Educación, tenemos la oportunidad de poder conversar y debatir si es que el Ministerio de Educación debería tener un viceministerio de gestión pedagógica e institucional que parte la educación básica en dos. Sí, dos viceministerios y nunca se ha entendido bien la diferencia entre uno y otro. O debería tener uno solo.
No algo, solo, ¿no es cierto? es algo que se puede conversar y debatir. Otro tema importante es qué pasa con la ciencia y la tecnología, la cultura y el deporte. Eso es hoy día está en el Ministerio de Educación, pero no se ve que alguien esté pensando cómo articular la ciencia y tecnología con la academia, con las empresas. No hay. Entonces, es momento de poder definir qué estructura se le quiere al Ministerio para que maneje ese tema. Quizás un viceministerio. Así es posible. Otro tema sumamente importante que tenemos oportunidad de debatir es, ¿el Ministerio debe ser un Ministerio de Educación Básica o un Ministerio de Educación que contemple la educación básica, la superior no universitaria y la universitaria? ¿Ok? Porque hoy día, básicamente, el Ministerio se ocupa de lo que es la educación básica. Entonces, la pregunta es, ¿el Ministerio de Educación debería tener un rol rector en el campo de la educación superior o no? ¿Ok? Tiene que tener, porque el Estado es el propietario de las universidades públicas, ¿no? Entonces tiene que jugar un papel de monitoreo, de supervisión, de exigencia de metas, de estándares, en fin, no sé. Así es. Para elevar el nivel. Así es. Ese es algo que hay que ver si realmente nos quedamos con una oficina de coordinación, como existe hoy día, o creamos un viceministerio de la educación superior, respetando la autonomía universitaria, promoviendo la autonomía universitaria. El hecho de que el ministerio tenga un rol rector no implica que vaya en desmedro de la autonomía universitaria. Y finalmente tenemos la gran oportunidad de debatir cuál es el rol de los gobiernos locales. O sea, si vamos por la municipalización, ¿okay? Es un proyecto que ya está en marcha. ¿Okay? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo articulamos? Eso es en cuanto a la estructura del ministerio. Y en cuanto a la matriz de transferencia de competencias y funciones, lo que tenemos que preguntarnos es si lo que se debe hacer es partir del gobierno nacional, definir sus responsabilidades, definir las responsabilidades del gobierno local y luego de la escuela, o debemos hacer al revés, partir de la centralidad de la institución educativa, de fortalecer la institución educativa, de darle autonomía financiera, pedagógica, para que el director se convierta en un líder, ¿ok? Y a partir de esas funciones que ya son asignadas a la escuela, pasamos a la instancia local, a la regional y a la nacional. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces, lo que queremos rescatar nosotros es esa tremenda oportunidad que tenemos hoy en día para poder hacer esto. Y esto es en un contexto en el cual la ley orgánica del Poder Ejecutivo en forma inteligente dice, los ministerios presentan su propuesta, pero esa no va al Congreso. Antes pasa por la PCM.